En el norte grande de Chile, a cerca de 100 kilómetros de la ciudad de Arica, se encuentra un pequeño caserío, Socoroma, un pueblo olvidado que despierta día a día con los pisures o zampoñeros, rondando sus calles protegidas por Huiracocha. Socoroma, la tierra donde Huiracocha petrificó a los zampoñeros. Desde todos los lugares que habita el hombre, ha visto su historia ligada a cataclismos y desastres naturales. Hay lugares que, como el hombre, no nacieron para quedarse anclados, sino que nacieron para caminar. Socoroma es uno de esos lugares que no ha querido quedarse estacionado, uno de esos pueblos que un día se durmieron y al día siguiente amanecieron a varios kilómetros de distancia porque el mundo se había dado vuelta y nadie les había avisado. Actual Socoroma es acá, al sur. Primer Socoroma era para allá. Y ese Socoroma se perdió. Se dio vuelta a la tierra y se perdió el pueblo. Las gentes que vivían antiguamente en Socoroma han rescatado sus secretos y sus leyendas. Aquellas leyendas que, aunque el mundo dé 1000 vueltas, nunca podrán cambiar. Leyendas que nos muestran a un pueblo protegido por Huiracocha, el caballero, el señor, lo que en nuestras palabras significa el enviado de Dios. Doña Dominga Vázquez nació y ha vivido toda su vida en Socoroma, y ella nos cuenta qué pasó acá, aquella vez que los zampoñeros miraron hacia atrás. Hacían fiesta, dice, estaban enfiestados, dice. Entonces dice que llegó un caballero, todo sucio, mugrientito, así, sucio, todo mocosito, dice. Entonces los mayordomos que estaban haciendo fiesta, dice que dijo, ay, ¿para qué hombre, ese hombre cochino, bótenlo? ¿Qué cosa quiere? ¿Qué quiere acá? Diciendo, había dicho, dice, los mayordomos. Entonces los que tocan zampoña, los zampoñeros, todos, dice que han tenido lástima. Entonces, ¿para qué vamos a votar? Vamos a dar comidita, vamos a hacer comer, y que habían dado comida, habían abrigado, limpiado la callita bien, dice. Entonces, el hombre ese dice que había dicho a los tocadores, a los que están tocando zampoña, ustedes váyanse para el otro lado, sin mirar para acá, sin mirar para allá, váyanse al lado de este. Entonces, que habían venido, dice, en ese mogote mismo se habían venido, dice, y dice que han mirado, ¿qué es lo que estará pasando? Diciendo, habían mirado para allá, dice, eso por Vadera nomás está, dice, el pueblo ese. Y ellos quedaron ahí nomás. No caminaron más para acá. Dicen que las leyendas se repiten en distintas partes en tiempos y espacios diferentes. Es así como esta leyenda incaica se asemeja a la historia bíblica de Lot y a otras que vienen desde distintas y remotas partes del mundo. Muchos son los que han quedado petrificados por mirar hacia atrás, porque como dice el poeta, al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Actualmente, la montaña que está al este de Socoroma se está hundiendo y los hombres de este pueblo han debido en 3 oportunidades cambiar el curso del canal de regadío. Ahí está toda la historia, ahí está todo su dibujo, todo está ahí. Chiquilitos, hombres grandes, todos con su pollera de las bolivianas, así está. Ahí no me habían quedado, dice. Entonces, por eso se llama Pusire esa parte. Quizás fueron reiteradas las oportunidades en la sala de la sede social o en la casa de alguno de los lugareños. Los niños escucharon a sus padres contar historias de Socoroma. Les escucharon decir que el mundo se había dado vuelta, o tantas otras leyendas que quizás sirven para explicar un hecho que nadie puede negar. Y es que en el cerro que da al norte de Socoroma, unos zampoñeros petrificados nos reciben confirmando mágicamente la realidad de esta leyenda. Pese a todo, los niños de Socoroma hoy juegan tranquilos, mientras sus padres llevan las ovejas y cultivan la tierra. Se miran tranquilos porque saben que nada les puede pasar, pues Viracocha no lo permitiría. Cuenta la leyenda que una novia aparece y desaparece en el tiempo, buscando encontrar a su amado. Ella puede ser vista en un sendero de España, una avenida desierta de La Paz, Bolivia, o en algún recodo de la carretera hacia el valle de Azapa, en el extremo norte de Chile. Nuestra historia, llena de misterios, ocurre en el valle de Azapa. Es una de esas historias en que el amor y el destino se entrelazan trágicamente. Si algún conductor incauto se detiene junto a una muchacha vestida de novia que hace señas desde el borde de la carretera, puede encontrarse con más de una sorpresa. La novia de Azapa, una leyenda de amor. Los orígenes de esta moderna leyenda ariqueña hay que buscarlos en un mes de octubre, mes en que el destino le tenía reservado a esta novia enamorada su nacimiento y también su muerte. En los años 50 no existían los buses que hoy conocemos. Para ir de un lugar a otro, los habitantes de la zona viajaban en camiones, los cuales realizaban solo 2 viajes diarios. Ella viajaba al santuario de las Peñas, donde la esperaba su novio para unirse en matrimonio hasta que la muerte los separara. Sin embargo, el novio y la familia aguardaron inútilmente todo el día. El camión chocó de frente con otro camión. La ruta en ese entonces muy estrecha no permitió maniobra alguna. Al volcar, 3 personas perdieron la vida.
Entre ellas, falleció con su vestido de novia Gloria del Rosario Barrios. Aquí comienza nuestra historia. Félix Segarra, en ese entonces un hombre de tan solo 18 años, conducía uno de estos camiones. Uno de sus pasajeros era esta novia enamorada. El 6 de octubre llevábamos gente a Las Peñas y aquí en la altura del Alto Ramírez me di vuelta. Choqué con un camión del regimiento y con tan mala suerte que murieron 3 personas. De esas 3 personas había una señorita que se iba a casar a Las Peñas, según tengo entendido que apellida Barrios. Y esa niña se iba a casar y llevaba su traje de novia, ¿no?, para casarse arriba. Y después del accidente, al tiempo después, según cuenta mucha gente, que esta niña aparecía en la noche, se subía a los vehículos y a muchos choferes incluso los ha hecho hasta llorar. Gracias a Dios, a mí en ningún momento me ha salido. No fue así para la señora Julia Corbacho. Sin embargo, ella dice haber sentido miedo en su encuentro con esta leyenda. Vio a la joven novia esperar el camión en dirección a una cita de amor que no pudo ser. La que vio una joven, toda de blanco. Ahí estaba parada. Venía un auto, se paraba para embarcarla, para llevarla para abajo, no quiso. Venía el otro tampoco. Después el otro se ha ido para abajo. Pero primero no quiso embarcarse. Yo estaba parada ahí mirando, ahí enfrente estaba. De frente ella, donde pararon a la antianoche ahí. Pero vea, varios estaban con el han visto, dice, por abajo, pero por acá no. Y una sola vez no la vi. Y me dio miedo, me entré para mi casa. Más allá de la ficción y del misterio, Gloria del Rosario Barrios, de ojos color aceituna, muere trágicamente a los 22 años y sus restos se encuentran actualmente en el Cementerio General de Arica. La vida, el amor y la muerte fueron sentimientos que durante un tiempo se adueñaron del corazón del novio de Gloria del Rosario. En la actualidad, él está vivo y casado. La memoria de los ariqueños y el desierto más árido del mundo recuerdan y acogen a esta novia que en algún lugar del camino aparece y desaparece buscando a su amado. Hay veces que viajaba hacia Arica y dice que le salía allá se bajaba allá en el cementerio, pero gracias a Dios a mí nunca me salió. Corre, no desfallezcas. Eres un emisario del Inca y mamá Ojiu espera ansiosa en palacio. La cueva del Inca. La leyenda de la cueva del Inca es, hasta donde se conoce, la más antigua de Arica. Cuenta la leyenda que Mamá Ojiu, princesa y emperatriz del gran imperio del sol,
en su palacio del Cusco, exigía que todos los días se le sirviera pescado fresco. Sin embargo, los lagos y ríos quedaban lejos del palacio y cada vez era más difícil conseguir el tan deseado alimento. Muchas fueron las expediciones, muchos fueron los intentos del Inca por complacer el deseo de esta caprichosa princesa, mas ninguna tuvo éxito. Pasaron años en el intento. Un día cualquiera se presentaron ante el Inca un grupo de indígenas que parecían ser dueños del gran secreto: obtener el pescado fresco para mamá Ojo. Ellos eran los indios morreros. Interrogados por el Inca sobre los orígenes del pescado, los indios contestaron: de Arica, que en lengua secreta del Inca significaba tierra deseada. De esta manera, y acompañados por emisarios especiales, iniciaron el camino de regreso a Arica. Se encaminaron hacia una caverna ubicada a orillas de una laguna, a pocas leguas del Cusco, y se internaron en ella. Fue un viaje difícil y agotador. De trecho en trecho se encontraban con lagunas de agua dulce y salobre, a veces a nivel del camino, otras bajo este, y a las que se descendía por escalinatas esculpidas en la roca viva. Eran estas lagunas las que servían para depositar los pescados cuando estaban semi-asfixiados. Finalmente, y después de atravesar una laguna de agua salada, salieron por un camino ubicado en el acantilado del Morro de Arica. Desde esa fecha se organizó una cadena de emisarios del Inca que en perfecta poesía tomaban el pescado vivo en Arica y, emprendiendo veloz carrera, cruzaban todo este largo camino. Y así llegaban a palacio donde mamá Ojiu los esperaba. La cueva se utilizó hasta la llegada de los españoles y es en este punto que se encuentra leyenda e historia. Los conquistadores exigieron oro a cambio de la vida de Atahualpa, pero solo llegaron a Cusco las riquezas recolectadas en los lugares cercanos. Muchas otras no llegaron a manos de los españoles, pues cuenta la leyenda que al enterarse los incas de la muerte de Atahualpa, escondieron las riquezas de príncipes y caciques en algún rincón de la cueva del Inca, en cuyo secreto aún permanece. En el paso secreto del Morro habita Atahualpa, el oro perdido en el tiempo y el espíritu de la emperatriz, la princesa del gran imperio del sol, mamá Ojo. Bajo el signo de la antigüedad, comerá el producto de nuestras aguas, desde la tierra deseada al Cusco por las venas de la tierra. La cueva del Inca aún tiene voces. La felicidad de mamá Ojo. Muchas de las leyendas vinculan al hombre con la naturaleza, el medio ambiente o los animales. Pero otras también vinculan al hombre con la vida y la muerte. Esta es una de ellas.
La muerte rondó innumerables veces las calles de Parinacota, como viento frío por los muros del pueblo, como la muerte misma. No había nada que hacer si aquella mesa, poseída por quién sabe quién, se aparecía frente a la casa de algún vecino. La mesa de la iglesia de Parinacota. Dice la historia popular que en el pueblo de Parinacota una mesa anunciaba la muerte. Al amanecer, el silencio del altiplano se hacía más profundo cuando aparecía por las calles buscando un domicilio para entregar su mensaje. Cuentan que antes que en nuestra patria se escucharan los primeros gritos de independencia, mucho tiempo antes, vieron aparecer una mesa justo frente a la casa de algún vecino, el cual pronto sufriría la pérdida de uno de sus seres queridos. Y yo le voy a contar, no lo sé todo, pero todo lo que le sé de la mesa lo voy a contar. La mesa de aquí tiene un defecto cuando va a morir alguien, sale a caminar, camina y usted lo ven, se lo encuentran, se convierte en burro, en perro, en lo que sea, no le hace nada. Pero usted no se encuentran cuerpo a cuerpo, él va a la mesa prendida de 4 velas y el que va a morir va a parar en el centro con una vela agarrada. Llegar a las casas porque depende de la persona que va a morir. Por ejemplo, de aquí va a Chucuyo, va a este lado la población Tana, toda esa cacería recorre. Entonces, la persona que va a morir a esa casa visita, se viene con el alma. Ay, ay, mensajera de la muerte, cuánto dolor causaste con tu endurecido corazón de madera. Las apariciones de la mesa continuaron sucediéndose. La mesa, esa la han la gente antigua, por ejemplo, mis abuelitas o ese abuelito. La han visto hacer para afuera, y se me contó mi mamá. Yo le pregunto a mi mamá por qué está amarrada esa mesa. Entonces mi mamá contesta, esa mesa la han visto las 2 abuelitas o ese abuelito. Salir para afuera con 4 velas, medianoche, a robar espíritu de una persona que está durmiendo. Y poco tiempo se moría la persona y de él amarraron de una pata. Hoy, la antigua mesa continúa amarrada al pilar izquierdo frente al altar de la iglesia de Parinacota. El curioso desgaste del pilar al que se encuentra atada y sus patas ya muy gastadas parecen delatar su permanente intención de escapar. Ese por caminar es que nunca se usa esa mesa, dice, y pareció las patas gastadas, dice. Ahí usted lo ve, está gastada las patas. Ahora siempre sale, siempre igual. Por ahí ya no le queda pata ya. ¿No se fijaron ustedes? Se lo juega gastando. Y con el tiempo se va a gastar más. Y ese nadie lo cree. Los frescos pintados en los muros de la iglesia de Parinacota, muestras de profana religiosidad, fueron testigos de todo lo que ahí ocurrió. Esas mujeres sonrientes que arden en el infierno vieron burlonas cómo ingresaban la mesa por aquellas puertas centenarias. Los soldados españoles que cargan la cruz de Cristo han sido sus carceleros. Don Cipriano Morales Huanca,
cuidador de la iglesia e integrante de una de las 3 únicas familias que viven en la actualidad en Parinacota, cumple la labor de observar y vigilar que esta mesa no se arranque ni vuelva a asolar los hogares de este tranquilo pueblo nortino. Nadie puede asegurar hoy en día que esta mesa no es aún correo de la muerte. Lo cierto es que nadie ha desafiado a esta leyenda, desatando sus amarras y dejándola al libre albedrío. Desde siempre, los mercados han sido un lugar privilegiado en los pueblos. Es en este lugar de trueque donde se va forjando la historia de grandes civilizaciones, tan distintas como la griega, la maya, la fenicia o la azteca. El mercado de la ciudad de Arica también tiene una historia que contar, en la que se funden el misterio y la historia, el mito y la realidad. Las voces de una ciudad subterránea. Cuentan que hace muchos años, el cuidador del mercado, un señor de apellido Benítez, en las noches escuchaba voces y veía pasar un perro blanco. El sereno que trabajó aquí hace como 30 años atrás, el señor Benítez, él decía de que en todas las noches cuando él salía a recorrer el mercado, él veía un perro blanco, o sea que se le aparecía y desaparecía. En esa oportunidad ocurrió lo de siempre. Nadie creyó. Sin embargo, años después, en la década del 70, se hicieron ciertas excavaciones y descubrieron que lo que había escuchado el señor Benítez no era producto de su imaginación o de la soledad, pues en ese lugar se encontraron armas y osamentas que fueron atribuidas a restos de la Guerra del Pacífico. Para el año 1874 aproximadamente, ya cuando se escuchaban ciertas noticias de posible guerra, o sea, entre Chile y Perú, el gobierno peruano determinó construir este edificio que ustedes ven actualmente con los restos de los mismos edificios que quedaron del terremoto. Bueno, construyó este edificio para el regimiento Junín. El habitante de Arica urdió un cuento en la que se mezcló la leyenda con la historia y la tradición. Sin embargo, no todo estaba dicho, ya que en el año 1991, durante el desarrollo de una excavación, quienes participan en ella se asombraron al darse cuenta que 3 metros más abajo se encontraba el convento de San Francisco, que existió entre los años 1712 y 1868. El 13 de agosto de ese mismo año, dicho convento fue derrumbado por un terremoto. Que este convento de los franciscanos se comunicaban con los diferentes monasterios y conventos que existían
en la época colonial acá. Una historia subterránea se tejía en los días del convento de San Francisco. Un camino que llevaba a la iglesia de la Merced y otros que llevaban a distintas partes nos muestran cómo mucho antes que nosotros llegáramos a estas tierras, una ciudad oculta con caminos, frailes y pilas bautismales convivían en las tierras del Valle de Azapa. Hoy se nos asegura que esa es la verdadera historia de los ruidos que escuchaba el señor Benítez. Sin embargo, aún no está dicha la última palabra. Hace algunos años, las Naciones Unidas declararon al lago Chungará como Reserva Mundial de la Atmósfera. Quizás lo que los ecologistas nunca supieron es que ese lago está protegido por dos valientes gemelos. Un viejo relato inca nos cuenta que en aquellos años en que ellos habitaban esas tierras, dos príncipes guerreros, Pomerape y Pedro Acarape, se encontraron a la orilla de aquel lago disputando el amor de una mujer. Guerra de gigantes por el amor de María Inala. Todo está tranquilo, cuando de un momento a otro el mundo se estremece. Un rumor comienza a hacerse sentir en las pampas y quebradas. La tierra comienza a temblar y los pumas y otras especies huyen despavoridas. Se ve huir a cóndores y águilas. El rumor comienza a hacerse ensordecedor. La voz de uno de los volcanes reclama ser el más alto y declara estar lleno de tesoros. Su hermano le hace ver su vanidad y engreimiento. Pelearon aquellos tiempos y el Payachata le dio una ondaza al Sajama, le sacó el corazón. Porque el Sajama le había dado una ondaza al Payachata, le había volado la cabeza, pero él no se dejó hacer. Él siguió luchando y hasta que le quitó la mujer. La María Inala, esa era la mujer de Sajama, que se llama el doctor Sajama hoy en el día. Entonces por esa mujer peleaba. Ha comenzado el combate. Los otros gigantes desde lejos se miran desconcertados. Isti, Coropuna, Ubinas, Ausangate y el gran Ilimani no saben qué hacer. Mientras al sur, Aconcagua prefiere mantenerse en silencio. Momocoche está angustiado. Yucumani, que dormía la siesta con sus pequeños hijos, despierta exaltado e interviniendo les reclama: hermanos, calmad vuestras iras, que haya paz entre vosotros. Sin embargo, los hermanos ensordecidos por la ira no escuchan consejos y lanzan piedras que cruzan los aires. Esta bella historia incaica nos recuerda a Caín y Abel. Un pedrusco gigante y de afiladas aristas cercena la cabeza blanca de Acarape. Luego la Joche la convirtió en un volcán.
que siempre el Payachata bota agua. Al momento, el gran Huiracocha les dice que no quiere más guerra ni sangre y los convierte en dos grandes volcanes gemelos petrificados, quienes desde uno de los lugares más altos del mundo se transforman en los símbolos de una paz duradera. Muchos nos creímos, entre nosotros mismos nos creímos a veces, que somos un poquito más decentes, nos creímos más grandes, ¿no? Nos creímos dioses. A la gente pobre lo miramos siempre abajo. No debemos ser así. Debemos siempre compartir por igual todos. Yo pienso así. Han pasado los años y aún están los grandes gemelos guerreros, aún enamorados de María Inala, y aún el pueblo hoy les canta. Yucumani bondadoso, centinela de mi tierra, Tutupaqui peligroso, riqueza y demonio encierra. Yo lo que me contó mi abuelita no le olvido eso y siempre lo voy contando. Las personas que han venido yo les he contado, porque no me gusta que se quede dentro de mi corazón y se pierda ahí, porque muchos no le cuentan lo que yo les cuento. Nos encontramos en el muelle, en el puerto de Arica, y vamos a conversar con Patricio Barrios Alday, escritor de historias noveladas de nuestra tierra, de Arica y Parinacota. Patricio, justamente en este lugar es quizás uno de los encuentros fundamentales con una de las maravillas, las diversidades que existen en nuestra región, de diversas civilizaciones que fueron formándose en la costa de nuestra tierra. Así es. ¿Qué nos podrías contar tú respecto del tema? A ver, al margen de la tremenda historia que tiene este sector con la llamada cultura chinchorro, que hay algunos estudiosos que dicen que debería llamarse cultura arica, por el lugar donde se realiza esta cultura y donde se lleva a cabo, tiene que ver también fundamentalmente con toda su historia, no solamente con los inicios, recordando, así como lo hacen las crónicas de Alfredo Reiteri, que este fue el puerto de Potosí. Entonces, este es un lugar de desarrollo de cultura, de encuentro de cultura, que ha permanecido hasta hoy día, transformándose Arica en una ciudad de encuentros permanentes gracias a su conectividad. Y una de las cosas fundamentales que tiene este puerto es su conectividad marítima, no solamente con el resto de los países americanos, sino también con el Asia-Pacífico, y por lo tanto es un punto que marca la cultura, que marca el desarrollo, que marca de una u otra manera la identidad, porque es parte de su historia. De una otra manera, en la costa está la presencia de grandes culturas, como por ejemplo los propios afrodescendientes, ¿no? Así es. Son los afrodescendientes que llegan, obviamente, los galeones españoles, llegan desde el Congo y Nueva Guinea con los españoles en las últimas décadas del 1500 y obviamente desembarcan por este sector, desembarcan por un lado en el Callao una gran cantidad de esclavos negros y también en Arica, que son distribuidos en el Valle de Yute, en el Valle de Azapa y en el Valle de Sama, que pertenece hoy día a Tacna, Perú. Entonces también por estas tierras, por estas callejuelas, fueron subiendo al Valle de Azapa los afrodescendientes. Y más aún, antes de eso, está absolutamente comprobado a través de los estudios arqueológicos, esta migración permanente, estos flujos poblacionales que venían desde la cordillera hasta el mar y del mar a la cordillera. Y está comprobado por los productos intercambiados, venían a la costa a intercambiar quinoa, maíz por pescado y mariscos secos que eran llevados hasta las alturas, ¿no? Por ahí algunas leyendas plantean que el Inca en pleno Cusco recibía pescados y mariscos fresquísimos, ¿no? La cueva del Inca. La cueva del Inca salida desde este puerto, desde este muelle, de esta caleta, desde esta orilla de mar, ¿no? También hay otra conexión muy interesante desde esta costa que habla
la migración transpacífico, que conecta con una de las teorías muy modernas del origen del hombre americano. Así particularmente la llegada a estas tierras de embarcaciones o primeros pobladores japoneses. Trasladando un poco la frase de Carlos Dittborn, ¿no? Que tiene que ver con el fútbol, con el Mundial del 62, porque no tenemos nada, queremos tenerlo todo, ¿no? Porque no sabemos nada, queremos saberlo todo. Habría que cambiarlo en términos de la cultura, porque cada teoría científica, cada estudio científico va siendo roto, va siendo destruido por otro nuevo. Teníamos la información de que los poblamientos americanos se produjeron desde hace 14, 15 mil años, pero hace poco se descubren restos humanos de hace 40 mil años, ¿no? Entonces, obviamente acá hay muchas cosas que estudiar y vamos a seguir descubriendo en los próximos años una infinidad de caminos que nos van a llevar por derroteros hasta hoy día desconocidos y que podrían significar lisa y llanamente que aquí estuvimos conectados por la costa con la Polinesia y con el Asia-Pacífico sin ningún problema. Y quizás también otra de las maravillas de las diversidades culturales que tiene nuestra región justamente ha venido por esta costa, por este puerto, que tiene relación ya con tiempos más modernos con las migraciones de las distintas colonias a nuestra tierra, la presencia que de otra manera matiza y enriquece con los inmigrantes, digamos, la cultura regional. Así es. Muy fuerte, aquí hay presencia, conversábamos, ¿cierto?, de mucho italiano, obviamente españoles, ¿no? Recordemos que este fue corregimiento, por lo tanto tenía un título noble de ciudad que era importantísimo, era la ciudad más importante de todo el sector, y posteriormente con la modernidad obviamente han llegado otros grupos culturales que han estructurado una identidad importante y que se ha producido esta fusión, ¿no? Sí, Arica siempre ha sido una ciudad de encuentro, una ciudad cosmopolita. Llegaban, como decía delante, de las alturas a producir este comercio, reciprocidad antigua, y con la modernidad también llega otros grupos humanos ahí que transforman y fortalecen esta vocación de encuentro de culturas y también de intercambio que tiene Arica, permanente. Quizás entonces, Patricio, se puede afirmar de que una de las claves de la identidad cultural de nuestra región, de la región de Arica y Parinacota, está precisamente marcada por esa riqueza de la diversidad. Absolutamente, absolutamente. Aquí no podemos hablar como en Iquique, por ejemplo, que Iquique no tiene una identidad ancestral tan histórica de miles de años como la tiene Arica. Iquique construye su identidad a partir de la presencia de los ingleses con la salitrera, y allí se produce obviamente una amalgama con los costeros de los actuales barrios El Colorado y El Morro, y se produce lo que hoy día es la identidad iquiqueña, y que es muy fácil descubrirla, ¿no? La iquiquiñez, como hablan con mucha propiedad los iquiqueños, pero aquí es muy difícil hablar de la ariqueñez en términos ancestrales como identidad, sino que es una mezcla, ¿no? Acá se produjo como un crisol de muchas culturas. Las nombramos, ¿no? Los italianos, los españoles, los negros, los chinchorros, los chinos, los japoneses, los pampinos como la última oleada migratoria, y hoy día con la cosa comercial, digamos, también de Pakistán y del Asia. Entonces acá hay un crisol de identidades que van amalgamando una cosa distinta, que hace al ariqueño también distinto al antofagastino, distinto al iquiqueño y distinto al tacneño, que a pesar de la cercanía geográfica nos alejan un poco en términos de estructura identitaria, ¿no? Así es. Bueno, y así estamos concluyendo esta conversación para motivarlos a ustedes a seguir la conversación sobre estos temas de nuestra identidad cultural y la diversidad cultural de nuestra región. Muchas gracias, Patricio. No, gracias a ti, Germán. Y seguiremos conversando. Y nos encontramos con nuestra amiga Nancy Alanoca, quien es la encargada cultural de la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota. Hola, Nancy. Hola, Herman. Queremos hacerte una pregunta respecto del tema de las diversidades de nuestra cultura, de nuestra región de Arica y Parinacota, particularmente de la riqueza
que expresa la diversidad de los dos pueblos originarios que existen en la región de Arica y Parinacota, que son el pueblo aymara y el pueblo quechua. Puedo decirte, para nosotros es muy grato poder valorar el aporte que estas culturas han hecho a la región, a Chile y al mundo. No puedo decirte solamente la región, sino que quiero ir más allá, porque tenemos que hablar de tecnologías andinas. Por ejemplo, cuando hablamos de la papa chuño, ¿ya? Sistemas de conservación que pueden durar 30, 40 años. Estamos hablando de gente que científicamente supo de todos los cambios climáticos. Ahora el mundo está preocupado de los cambios climáticos. Sin embargo, 11.000 años atrás, o quizás mucho antes, ya esto se tenía absolutamente dominado, porque nosotros vivimos en un ecosistema desierto. Y este ecosistema desierto te implica grandes cambios climáticos cada cierto tiempo. Cada 30 años tenemos grandes sequías o grandes avenidas. Y eso te cambia absolutamente la vida de la gente. Por eso la transhumancia. Este es uno de los desiertos más áridos del mundo. Y dentro de eso la gente aprendió a pintarlo de verde. Hay una cosa también muy interesante de lo que dices tú, porque se conecta además con la teoría Gaia, ¿no? Con la teoría de que el planeta, la biota y la atmósfera son parte de un solo sistema, ¿no es así? Y esa teoría Gaia, que en griego significa madre tierra, está directamente relacionada con la Pachamama, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de la Pachamama? Los pueblos nativos en general del mundo, dentro de su idioma, no utilizan la palabra hombre o mujer como genérico. Eso es muy occidental, muy afuera. Se utiliza la palabra, por ejemplo, mapuche es gente de la tierra, che es gente, mapu es tierra, en aymara jaque es gente, y en otro, en pascuense también. Entonces podemos decirte que las culturas originarias no han tenido al genérico hombre, sino que incluso se respeta a los niños, a los ancianos, a los de la tercera edad y gente en general, son hijos de la Pachamama, o sea, todo, la Pachamama es nuestra madre tierra. Y finalmente en relación con porque esta es una tierra telúrica también, sí. Pero en la concepción de la Pachamama y en la concepción aymara, este es como el baile de la tierra, ¿no? Que la tierra de una otra manera se remece cuando es maltratada por los hombres a veces. Y también hay que disfrutarla. Y hay que disfrutarla. Hay que disfrutarla. Es la danza de la tierra. Por eso es el Machacmara, el Año Nuevo, marca el comienzo del ciclo, y eso también lleva a los distintas festividades que hay durante el ciclo agrícola, que empieza en el 21-24 de junio, el solsticio de invierno, y termina con la cosecha, que dentro del sincretismo aymara católico es la fiesta de las cruces. Pero esto pasa por carnaval, pasa por fiesta de todos los santos, pasa por fiesta de petición de agua, una serie de fiestas que se han anexado en parte al calendario católico, y que muy estratégicamente los mayordomos, los malcos, los gilacatas de la época han logrado, digamos, negociar con los sacerdotes de la época. Entonces la cultura nuestra ha permanecido, incluso los santos de las iglesias representan clanes familiares. Entonces tenemos el santo de la lluvia, el santo del maíz, el santo de la papa, ya que pertenecían a clanes en cada pueblo, y esos clanes se encargaban de cuidarlo. Y hasta ahora la gente sus ascendientes y sus descendientes están a cargo de todo esto. Qué maravilla. Bueno, como nos dice Nancy, nosotros los invitamos a continuar conversando, a continuar indagando sobre estos maravillosos temas. Nancy nos pone uno que es tremendo e importante. El próximo año nos vamos a aprontar a celebrar
el año nuevo indígena número 5014, ¿no es así, Nancy? Sí. Y eso debiera ser una fiesta no solamente de nuestros pueblos originarios, sino que de toda la región de Arica y Parinacota, celebrando esta maravillosa diversidad que posee únicamente esta tierra. Nos encontramos en el Museo Arqueológico San Miguel de Zapa para seguir conversando sobre la diversidad cultural de Arica y Parinacota, y particularmente uno de los temas fascinantes que tiene que ver con la civilización o la cultura chinchorro. Para esto conversaremos con Bernardo Arriaza, antropólogo físico de la Universidad de Tarapacá. Bernardo, quisiéramos consultarte cómo se pudiera describir la cultura chinchorro. Bueno, en términos simples, Chinchorro representa una cultura de pescadores que habitaron toda la costa del desierto de Atacama. Son aparentemente grupos pequeños que viven de la caza, la pesca, la recolección, pero lo que lo hace intrigante e interesante al mismo tiempo es que tenían una práctica muy compleja de momificar a sus muertos. Entonces el tema que caracteriza es específicamente la momificación. Y también está el tema que caracteriza a la chinchorro, que tiene que ver con, o a la cultura chinchorro, digamos, con otras culturas de la costa, como Antofagasta, tú nos explicabas recién, donde ahí hay restos, pero no son restos humanos los que se encuentran, sino que más bien de utensilios, ¿no? Claro, eso es lo que también es muy interesante en toda esta región acá del norte de Chile, que por lo general hay mucha preservación de elementos prehistóricos, de cómo vivía la gente, de dónde vivía, pero particularmente Arica es también un gran epicentro para encontrar la gente que hizo esos materiales prehispánicos que nosotros encontramos. Y en este caso, en Arica tenemos vestigios arqueológicos que van del 7000 antes de Cristo. O sea, 9000 años atrás ya había gente viviendo en Arica. Tenemos evidencias que se remontan a los 7000 antes de Cristo, que serían los primeros ariqueños, o si lo transformamos en fecha más de calendario, serían hace 9000 años atrás, los primeros ariqueños habitaban esta zona. Si nos remontamos o si nos expandimos un poco hacia áreas aledañas, como en la comuna de Camarones, ahí las primeras evidencias son hacia el 5000 a.C., es decir, 7000 años atrás. Y si estas fechas, mediante los programas de computación, las calibramos para hacerla todavía mucho más exacta, tenemos que la gente habitaba esta región hace 10.000 años atrás. O sea, los primeros ariqueños, los primeros habitantes de esta zona del norte de Chile, se remontan hace 10.000 años. Bernardo, otra cosa muy interesante y que nos contabas tú, y que es bueno volver a preguntarlo. ¿La momificación de la cultura chinchorro es anterior o posterior a la cultura egipcia, por ejemplo? En el caso de Chinchorro, lo que es también interesante es que es una de las momificaciones artificial más antiguas del mundo. Comienza en el 5000 a.C. y termina más o menos hacia el 1700 a.C. En el caso de Egipto, la momificación comienza hacia el 3000 a.C. Es decir, Chinchorro es mucho más antiguo que Egipto. El fenómeno de tratar de preservar a los muertos es mucho más antiguo. Y también hay cosas que son entretenidas, son muy parecidos los ambientes desérticos, la idea de preservar a los muertos. Pero en el caso de Chinchorro, lo que también lo hace más intrigante es que son poblaciones muy pequeñas que habitan la costa del desierto de Atacama y comienzan a momificar a sus cuerpos hacia el 5000 a.C. y también aparentemente estaría comenzando con los niños. En el caso de Egipto, la momificación, el énfasis va hacia los adultos, hacia los jerarcas, hacia los faraones. En cambio acá tenemos que es una situación totalmente diferente. Pareciera entonces de que la diferenciación entre Chinchorro y los egipcios está por el tipo de momificación, porque uno lo hacían sobre el cuerpo y otro sobre los sarcófagos. Claro, eso también es sumamente intrigante, interesante, digamos, porque en Chinchorro todo el énfasis es en el cuerpo. O sea, el cuerpo es transformado en una obra de arte prehispánica. En cambio, en los egipcios, el cuerpo es básicamente una persona disecada. Está seco producto de las sales que utilizaban, el natrón. En el caso de los egipcios, lo que es muy lindo y muy complejo son los sarcófagos, en que incluso el cuerpo a veces tenía 2, 3 o 4 sarcófagos.
esa es la gran diferencia. En Chinchorro tenemos un énfasis en el cuerpo, una belleza en la modificación artificial en sí, el cuerpo mismo. En el caso de Egipto, el énfasis es más en el sarcófago, en lo que adorna el cuerpo, en la parte externa. ¿Nos podrías contar tú un poco cómo se desarrolla la cultura chinchorro? La cultura chinchorro no era una cultura o una sociedad simple, sino que una sociedad más bien compleja, ¿no es cierto? Más desarrollada, por tanto. Claro, de ninguna manera. O sea, cuando pensamos en la sociedad, casi siempre se han usado los términos primitivos, y eso es un sesgo que tenemos. O sea, cuando miramos nuestro estándar con el pasado, claro, uno dice primitivo, pero también si miramos hacia el futuro, nosotros vamos a ser los primitivos. Entonces es un sesgo que tenemos en la interpretación de los datos. En el caso de los chinchorros, son poblaciones igual que nosotros, lo único que no tenían tanta tecnología de hoy, digital por así decirlo, pero eran inteligentes para dedicarse a la pesca, inteligentes para hacer las esteras, inteligentes para hacer los anzuelos, para cazar. Eso era una persona como nosotros, digamos, o lo mismo que haríamos nosotros si un día estamos perdidos o estamos viviendo en la costa y no tenemos la misma tecnología del cuchillo, de los metales. Tenemos que adaptarnos a un ambiente particular y ser despiertos y rebuscarnos, recolectar, cazar. En ese caso los chinchorros fueron muy diestros en adaptarse a la costa. Bernardo, queremos agradecerte, pero estamos acá conversando entre medio de todos nuestros antepasados regionales. Ellos son los que gestaron esta civilización en la cual nosotros hoy día pretendemos aprender del pasado para construir el futuro. Es así, ¿no? ¿Verdad? Estos son nuestros abuelos. Efectivamente, acá están los primeros ariqueños y desde el 7000 incluso hasta poblaciones más recientes, digamos. Acá están los hombres y las mujeres que construyeron las raíces de Arica y también muchas evidencias de niños, de adultos. Tenemos una variada población de los que fueron exitosos y de los que no lo fueron tantos. Y así entonces nos vamos para que usted continúe esta conversación con el maravilloso trabajo científico de nuestros arqueólogos, antropólogos del Museo Arqueológico de San Miguel de Azapa, pero también con el desafío de que usted haga suyo este patrimonio de la humanidad. Arica y Parinacota es una región milenaria y ancestral. Aquí, hace ya más de 10.000 años, hombres y mujeres de la cultura chinchorro construyeron una gran civilización. Arica y Parinacota es también, quizás, una de las regiones de Chile con mayor riqueza mitológica y cultural. Arica y Parinacota tiene una característica, que es de que esta identidad cultural regional se expresa precisamente en la diversidad, en la maravillosa diversidad cultural de pueblos, de culturas que fueron construyendo esta región y que siguen construyendo los sueños de esta región. Sobre esa diversidad conversaremos con personas del mundo de la cultura para invitarlos a ustedes a continuar estas conversaciones en su casa con su familia y a partir de este DVD puedan continuar también ustedes el relato. Nos encontramos en Santiago, la capital de Chile. Hemos elegido este lugar simbólicamente para hablar ahora de la región de Arica y Parinacota y particularmente acerca de la identidad cultural de esta maravillosa y diversa región. Para eso estamos con nuestro amigo Juan Podestá, ariqueño, sociólogo. Juan, ¿qué nos podrías contar tú respecto de la identidad cultural de Arica y Parinacota? A ver, yo creo que Arica es una ciudad con características muy especiales, muy distintas a otras ciudades de Chile, porque no olvidemos nosotros de que Arica era peruano, marginalmente atendida por el Estado peruano, pero que fue poblada por un conjunto de grupos étnicos y de nacionalidades distintas. En Arica había peruanos, había bolivianos, había chilenos, había negros, había chinos, italianos, británicos. Estamos hablando para referirnos a 1879.
Entonces eso le ha dado que Arica tenga una cultura fronteriza, es decir, ha tenido que desarrollar una vocación para poder vivir dependiendo de Chile, pero también ser capaz de articularse y de interactuar y de relacionarse con Bolivia, por ejemplo, y con Perú. Entonces yo diría de que este carácter de cultura fronteriza es un elemento decidor en la cultura de los ariqueños. También pareciera ser de que hay otro tema respecto del influjo del centralismo, ahora que estamos en Santiago, que ha tenido particularmente la región de Arica y Parinacota, en tanto toda esta multiplicidad de diversidades ancestrales, ¿no? Chinchorro, tihuanaco, cultura aymara, quechua, las nacionalidades diversas que concurren, los inmigrantes, no se hayan podido expresar con la riqueza suficiente por este influjo del centralismo, particularmente en los últimos 32 años. ¿Qué opinas tú, Juan? Yo diría que más de 32 años, Germán, yo creo que el tema de la relación de Arica con el Estado centralista es una relación complicada. No nos olvidemos, como decía el historiador Mario Góngora, que el Estado chileno desde siempre fue un Estado autoritario y vertical, ¿ya? En consecuencia, siempre la tecnocracia gubernamental tiende a visualizar que Arica es escenario de posibles conflictos bélicos y ha desarrollado una mirada muy especial. Y nunca las cosas que se han hecho en Arica obedecen a las necesidades propias de Arica. Hoy día pareciera ser de que una de las grandes demandas de los ariqueños debiera ser algo como muy simple, que el Estado chileno a nivel nacional, central, involucre a Arica en el proceso de desarrollo nacional que se vive. Acá, en el centro, estamos en el mundo de las supercarreteras, de la globalización, de los tratados de libre comercio. Debiéramos estar también entonces en nuestra ciudad, en nuestra región, en lo mismo, ¿no es así? Yo soy partidario absolutamente de esa hipótesis. Yo creo que en el caso de Arica hay que potenciar esta situación de cultura fronteriza, de gente que está habituada cotidianamente a convivir con culturas y economías distintas. Primero. Segundo, yo creo que Arica puede recuperar el modelo que existía cuando Arica articulaba toda la exportación de los productos de La Plata que salían de Potosí y de Oruro, o la importación de una serie de productos químicos. Y Arica jugó un rol fundamental. Después Arica jugó un rol fundamental en toda la integración subcontinental con Perú y con Bolivia, con el Puerto Libre, ¿ya? Entonces yo creo de que Arica tiene una potencialidad inmensa, y lo que pasa es que está absolutamente reglamentada, los dispositivos de seguridad, los dispositivos administrativos, han encapsulado a Arica y han impedido que ella se sume al tema de la globalización. Así es, Juan, y estamos entonces concluyendo esta conversación para que usted la continúe en su casa. Acá desde Santiago de Chile, pero hablando de una situación de la región de Arica y Parinacota, para que pueda entrar en el proceso de globalización a partir de toda la riqueza de sus diversidades culturales, económicas, ancestrales y milenarias, con las capacidades que actualmente tiene la región. Chile, sus ciudades y sus variadas localidades no solo poseen una riqueza material inmensa. Nuestros pueblos y localidades
guardan cada uno tesoros de incalculable valor histórico y cultural. Deseamos invitarlos a un viaje por nuestras regiones a partir de sus leyendas, mezcla mágica de realidad y fantasía que corre de boca en boca para mantener un tesoro cultural que da origen a los mitos y tradiciones. Nuestro viaje comenzará con las crónicas y leyendas de Arica y Parinacota, en la primera región de Chile. Entraremos en contacto con una realidad mítica que durante cientos de años se sigue conservando. Las imágenes y el sonido nos llevarán en un lenguaje de docuficción al encuentro de una novia enamorada que no pudo llegar a su cita de amor y murió trágicamente en un accidente. Hoy se aparece, cuentan, en el valle de Azapa, en la noche, a la vera del camino, testimoniando mágicamente la fuerza de su amor. Viajaremos a Parinacota, un pueblo a más de 4.000 metros de altura, donde una mesa anuncia la muerte, parándose frente a la puerta de las casas de antiguas familias del pueblo. Descubriremos los vestigios de una ciudad subterránea que yace bajo el mercado de Arica y que a través de túneles y pasadizos comunicaba a los antiguos frailes franciscanos. Reviviremos la leyenda de los guerreros gemelos que descansan a la orilla del lago Chungará y que Huiracocha, el enviado de Dios, convirtió en los volcanes Payachatas como símbolo de paz a la orilla del lago más alto del mundo. La fantasía nos llevará volando al pueblo de Socoroma, donde una leyenda incaica nos relatará cómo Dios un día convirtió en piedra a un grupo de zampolleros bailarines. Y usted podrá comprobar cómo la fantasía se hace realidad en este grupo de zampoñeros petrificados que se encuentran en la montaña al norte de Socoroma. Estos y otros relatos veremos en Crónicas y Leyendas de Arica y Parinacota. Muchas son las ciudades y pueblos que van perdiendo su patrimonio cultural. Pareciera que el paso inexorable de la modernidad va tejiendo un manto de olvido sobre sus tradiciones y leyendas. Sin embargo, algunas de estas se logran rescatar, gracias a que entre sus hijos hay una mano dispuesta a escribir y plasmar en el papel esas historias. Recordemos el caso de la Antofagasta de Andrés Abela, del Valparaíso de Joaquín Eduard Bello o el San Antonio de Roberto Parra. Arica también tiene muchos hijos que han o están trabajando por su patrimonio histórico-cultural. Uno de ellos fue don Alfredo Raiteri Cortés, artista plástico, escritor y fundador de muchas otras obras sociales, como el Hogar del Niño, la primera biblioteca pública de Arica y muchas otras. De don Alfredo Raiteri Cortés conservamos un buen recuerdo. Fue un hombre que llegó a ser gobernador de Arica, fue un estudioso de la antropología, de la arqueología, y sobre todas las cosas fue un hombre con un concepto humanista muy grande. Personalmente, como amigo que llegamos a ser,
tengo muy bonitos recuerdos de haber pasado tardes completas en su estudio, prácticamente yo sin abrir la boca, escuchándole, porque valía la pena aprovechar y escuchar lo que él contaba y lo que él sabía. Y en el fondo se puede resumir diciendo que él quería elevar el nivel cultural de la ciudad a la que tanto quería. Don Alfredo falleció en 1974. Hoy, la Casa de la Cultura de Arica lleva su nombre. Sin embargo, su obra literaria de crónicas, leyendas y escritos históricos permanece aún inédita. Este viaje audiovisual se fundamenta en parte de esa obra inédita. Fantasía y ficción, realidad y magia, esta es la base de las leyendas y a este viaje los invitamos a ustedes, para que con sus fantasías continúen el relato. Muchas de las leyendas vinculan al hombre con la naturaleza, el medio ambiente o los animales. Pero otras también vinculan al hombre con la vida y la muerte. Esta es una de ellas. La muerte rondó innumerables veces las calles de Parinacota, como viento frío por los muros del pueblo, como la muerte misma. No había nada que hacer si aquella mesa, poseída por quién sabe quién, se aparecía frente a la casa de algún vecino. Dice la historia popular que en el pueblo de Parinacota una mesa anunciaba la muerte. Al amanecer, el silencio del altiplano se hacía más profundo cuando aparecía por las calles buscando un domicilio para entregar su mensaje. Cuentan que antes que en nuestra patria se escucharan los primeros gritos de independencia, mucho tiempo antes, vieron aparecer una mesa justo frente a la casa de algún vecino, el cual pronto sufriría la pérdida de uno de sus seres queridos. Y yo le voy a contar, no lo sé todo, pero todo lo que le sé de la mesa lo voy a contar. La mesa de aquí tiene un defecto: cuando va a morir alguien, sale a caminar. Camina y usted lo ven, se lo encuentran, se convierte en burro, en perro, en lo que sea, no le hace nada. Pero usted no se encuentran cuerpo a cuerpo, él va a la mesa prendida de 4 velas y el que va a morir va a parar en el centro con una vela agarrada. Llegaba a la casa porque depende de la persona que va a morir. Por ejemplo, de aquí va a Chucuyo, va a este lado la población Tana, toda esa cacería recorre. Entonces, la persona que va a morir a esa casa visita, si viene con el alma. Ay, ay, mensajera de la muerte, cuánto dolor causaste con tu endurecido corazón de madera. Las apariciones de la mesa continuaron sucediéndose. La mesa esa la han visto la gente antigua, por ejemplo, mis abuelitas o ese abuelito. La han visto hacer para afuera, y se me contó mi mamá. Yo le pregunto a mi mamá, ¿por qué está amarrada esa mesa? Entonces mi mamá contesta, esa mesa la han visto a tus abuelitos o ese abuelito. Salir para afuera con 4 velas, medianoche, a robar espíritus de una persona que está durmiendo. Y en poco tiempo se moría la persona y de él amarraron de una pata. Hoy, la antigua mesa continúa amarrada al pilar izquierdo frente al altar de la iglesia de Parinacota.
El curioso desgaste del pilar al que se encuentra atada y sus patas ya muy gastadas parecen delatar su permanente intención de escapar. Ese por caminar es que no, nunca se usa esa mesa, dice, y pareció las patas gastadas, dice. Ahí usted lo ve, está gastada las patas. Ahora siempre sale, siempre, igual. Por ahí ya no le queda pata ya. ¿No se fijaron ustedes? Se le fue gastando. Y con el tiempo se va a gastar más. Y ese nadie lo cree. Los frescos pintados en los muros de la iglesia de Parinacota, muestras de profana religiosidad, fueron testigos de todo lo que ahí ocurrió. Esas mujeres sonrientes que arden en el infierno vieron burlonas cómo ingresaban la mesa por aquellas puertas centenarias. Los soldados españoles que cargan la cruz de Cristo han sido sus carceleros. Don Cipriano Morales Huanca, cuidador de la iglesia e integrante de una de las 3 únicas familias que viven en la actualidad en Parinacota, cumple la labor de observar y vigilar que esta mesa no se arranque ni vuelva a asolar los hogares de este tranquilo pueblo nortino. Nadie puede asegurar hoy en día que esta mesa no es aún correo de la muerte. Lo cierto es que nadie ha desafiado a esta leyenda, desatando sus amarras y dejándola en libre albedrío. Corre, corre, no desfallezcas. Eres un emisario del Inca y mamá Ojiu espera ansiosa en paz. La leyenda de la cueva del Inca es, hasta donde se conoce, la más antigua de Arica. Cuenta la leyenda que mamá Ojiu, princesa y emperatriz del gran imperio del sol, en su palacio del Cusco, exigía que todos los días se le sirviera pescado fresco. Sin embargo, los lagos y ríos quedaban lejos del palacio y cada vez era más difícil conseguir el tan deseado alimento. Muchas fueron las expediciones, muchos fueron los intentos del Inca por complacer el deseo de esta caprichosa princesa, mas ninguna tuvo éxito. Pasaron años en el intento. Un día cualquiera se presentaron ante el Inca un grupo de indígenas que parecían ser dueños del gran secreto: obtener el pescado fresco para mamá Ojiu. Ellos eran los indios morreros. Interrogados por el Inca sobre los orígenes del pescado, los indios contestaron: de Arica, que en lengua secreta del Inca significaba tierra deseada. De esta manera, y acompañados por emisarios especiales, iniciaron el camino de regreso a Arica. Se encaminaron hacia una caverna ubicada a orillas de una laguna, a pocas leguas del Cusco, y se internaron en ella. Fue un viaje difícil y agotador. De trecho en trecho se encontraban con lagunas de agua dulce y salobra, a veces a nivel del camino, otras bajo este, y a las que se descendía por escalinatas esculpidas en la roca viva. Eran estas lagunas las que servían para depositar los pescados cuando estaban semi-asfixiados. Finalmente, y después de atravesar una laguna de agua salada,
salieron por un camino ubicado en el acantilado del Morro de Arica. Desde esa fecha se organizó una cadena de emisarios de Vinca que en perfecta poesía tomaban el pescado vivo en Arica y emprendiendo veloz carrera cruzaban todo este largo camino. Y así llegaban a Palacio, donde mamá Ogiu los esperaba. La cueva se utilizó hasta la llegada de los españoles y es en este punto que se encuentra leyenda e historia. Los conquistadores exigieron oro a cambio de la vida de Atahualpa, pero solo llegaron a Cusco las riquezas recolectadas en los lugares cercanos. Muchas otras no llegaron a manos de los españoles, pues cuenta la leyenda que al enterarse los incas de la muerte de Atahualpa, escondieron las riquezas de príncipes y caciques en algún rincón de la cueva del Inca, en cuyo secreto aún permanece. En el paso secreto del Morro habita Atahualpa, el oro perdido en el tiempo y el espíritu de la emperatriz, la princesa del gran imperio del sol, mamá Ogiu. Bajo el signo de la antigüedad, comerá el producto de nuestras aguas, desde la tierra deseada al Cusco por las venas de la tierra. La cueva del Inca aún tiene voces. La felicidad de mamá Ogiu. En el norte grande de Chile, a cerca de 100 kilómetros de la ciudad de Arica, se encuentra un pequeño caserío, Socoroma, un pueblo olvidado que despierta día a día con los pisures o zampoñeros, rondando sus calles protegidas por Huiracocha. Desde todos los lugares que habita el hombre, ha visto su historia ligada a cataclismos y desastres naturales. Hay lugares que, como el hombre, no nacieron para quedarse anclados, sino que nacieron para caminar. Socoroma es uno de esos lugares que no ha querido quedarse estacionado, uno de esos pueblos que un día se durmieron y al día siguiente amanecieron a varios kilómetros de distancia, porque el mundo se había dado vuelta y nadie les había avisado. Actual Socoroma es acá, al sur. Primero Socoroma era para allá. Y esa Socoroma se perdió. Se dio vuelta a la tierra y se perdió el pueblo. Las gentes que vivían antiguamente en Socoroma han rescatado sus secretos y sus leyendas. Aquellas leyendas que, aunque el mundo dé 1000 vueltas, nunca podrán cambiar. Leyendas que nos muestran a un pueblo protegido por Huiracocha, el caballero, el señor, lo que en nuestras palabras significa el enviado de Dios. Doña Dominga Vázquez nació y ha vivido toda su vida en Socoroma, y ella nos cuenta qué pasó acá, aquella vez que los zampoñeros miraron hacia atrás. Hacían fiesta, dice, estaban enfiestados, dice. Entonces dice que llegó un caballero, todo sucio, mugrientito, así, sucio, como cosito, dice. Entonces los mayordomos que estaban haciendo fiesta, dice que dijo, ay, ¿para qué este hombre cochino, bótenlo? ¿Qué cosa quiere? ¿Qué quiere acá? Diciendo, había dicho, dice, los mayordomos. Entonces los que tocan zampoña, los zampoñeros, todos, dice que han tenido lástima.
¿Para qué vamos a votar? Vamos a dar comidita, vamos a hacer comer, y que habían dado comida, habían abrigado, limpiado la callita bien, dice. Entonces, el hombre ese dice que había dicho a los tocadores, a los que están tocando zampoña, ustedes váyanse para el otro lado, sin mirar para acá, sin mirar para allá, váyanse al lado de este. Entonces, se habían venido, dice, en ese mogote mismo se habían venido, dice, y dice que han mirado, ¿qué es lo que estará pasando? Diciendo, habían mirado para allá, dice, esto por Valera nomás está, dice el pueblo ese, y ellos quedaron ahí nomás, no caminaron más para acá. Dicen que las leyendas se repiten en distintas partes, en tiempos y espacios diferentes. Es así como esta leyenda incaica se asemeja a la historia bíblica de Lot y a otras que vienen desde distintas y remotas partes del mundo. Muchos son los que han quedado petrificados por mirar hacia atrás, porque como dice el poeta, al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Actualmente la montaña que está al este de Socoroma se está hundiendo y los hombres de este pueblo han debido en 3 oportunidades cambiar el curso del canal de regadío. Ahí está toda la historia, ahí está todo su dibujo, todo está ahí. Chiquilitos, hombres grandes, todos con su pollera de las bolivianas, así está. Ahí no me habían quedado, dice. Entonces, por eso se llama Pusire esa parte. Quizás fueron reiteradas las oportunidades en la sala de la sede social o en la casa de alguno de los lugareños. Los niños escucharon a sus padres contar historias de Socoroma. Les escucharon decir que el mundo se había dado vuelta, o tantas otras leyendas que quizás sirven para explicar un hecho que nadie puede negar. Y es que en el cerro que da al norte de Socoroma, unos zampoñeros petrificados nos reciben confirmando mágicamente la realidad de esta leyenda. Pese a todo, los niños de Socoroma hoy juegan tranquilos, mientras sus padres llevan las ovejas y cultivan la tierra. Se miran tranquilos porque saben que nada les puede pasar, pues Viracocha no lo permitiría. Hace algunos años, las Naciones Unidas declararon al lago Chungará como Reserva Mundial de la Atmósfera. Quizás lo que los ecologistas nunca supieron es que ese lago está protegido por 2 valientes gemelos. Un viejo relato inca nos cuenta que en aquellos años en que ellos habitaban esas tierras, 2 príncipes guerreros, Pomerape y Pedro Acarape, se encontraron a la orilla de aquel lago disputando el amor de una mujer. Todo está tranquilo, cuando de un momento a otro el mundo se estremece. Un rumor comienza a hacerse sentir en las pampas y quebradas. La tierra comienza a temblar
y los pumas y otras especies huyen despavoridas. Se ve huir a cóndores y águilas. El rumor comienza a ser ensordecedor. La voz de uno de los volcanes reclama ser el más alto y declara estar lleno de tesoros. Su hermano le hace ver su vanidad y engreimiento. Y pelearon aquellos tiempos y el Payacheta le dio un ondazo al Sajama, le sacó el corazón. Porque el Sajama le había dado un ondazo al Payacheta, le había volado la cabeza, pero él no se dejó así. Él siguió luchando y hasta que le quitó la mujer. La María Inala, esa era la mujer del Sajama, que se llama el doctor Sajama hoy en el día. Entonces por esa mujer peleaba. Ha comenzado el combate. Los otros gigantes desde lejos se miran desconcertados. Misti, Corocuna, Ubinas, Ausangate y el gran Ilimani no saben qué hacer. Mientras al sur, Aconcagua prefiere mantenerse en silencio. Momocoche está angustiado. Tucumani, que dormía la siesta con sus pequeños hijos, despierta exaltado e interviniendo les reclama: hermanos, calmad vuestras iras, que haya paz entre vosotros. Sin embargo, los hermanos ensordecidos por la ira no escuchan consejos y lanzan piedras que cruzan los aires. Esta bella historia incaica nos recuerda a Caín y Abel. Un pedrusco gigante y de afiladas aristas cercena la cabeza blanca de Acarapi. Huirajoche lo ha convertido en un volcán, que siempre el Payacheta bota agua. Al momento, el gran Huiracocha les dice que no quiere más guerra ni sangre y los convierte en dos grandes volcanes gemelos petrificados, quienes desde uno de los lugares más altos del mundo se transforman en los símbolos de una paz duradera. Muchos nos creímos, entre nosotros mismos nos creímos a veces, que somos un poquito más decentes, nos creímos más grandes, ¿no? Nos creímos dioses. A la gente pobre lo miramos siempre abajo. No debemos ser así. Debemos siempre compartir por igual todos. Yo pienso así. Han pasado los años y aún están los grandes gemelos guerreros, aún enamorados de María Inala, y aún el pueblo hoy les canta. Yucumani bondadoso, centinela de mi tierra, Tutupaqui peligroso, riqueza y demonio encierra. Yo lo que me contó mi abuelita no le olvido eso y siempre lo voy contando. Las personas que han venido yo les he contado, porque no me gusta que se quede dentro de mi corazón y se pierda ahí, porque muchos no le cuentan lo que yo les cuento. Desde siempre, los mercados han sido un lugar privilegiado en los pueblos. Es en este lugar de trueque donde se va forjando la historia de grandes civilizaciones, tan distintas como la griega, la maya, la fenicia o la azteca. El mercado de la ciudad de Arica también tiene una historia que contar, en la que se funden el misterio y la historia, el mito y la realidad. Cuentan que hace muchos años, el cuidador del mercado, un señor de apellido Benítez, en las noches escuchaba voces y veía pasar un perro blanco. El sereno que trabajó aquí hace como 30 años atrás, el señor Benítez, él decía de que
En todas las noches, cuando él salía a recorrer el mercado, él veía un perro blanco, o sea, que se le aparecía y desaparecía. En esa oportunidad ocurrió lo de siempre. Nadie creyó. Sin embargo, años después, en la década del 70, se hicieron ciertas excavaciones y descubrieron que lo que había escuchado el señor Benítez no era producto de su imaginación o de la soledad, pues en ese lugar se encontraron armas y osamentas que fueron atribuidas a restos de la Guerra del Pacífico. Para el año 1874 aproximadamente, ya cuando se escuchaban ciertas noticias de posible guerra, o sea, entre Chile y Perú, el gobierno peruano determinó construir este edificio que ustedes ven actualmente con los restos de los mismos edificios que quedaron del terremoto. Bueno, construyó este edificio para el regimiento Junín. El habitante de Arica urdió un cuento en la que se mezcló la leyenda con la historia y la tradición. Sin embargo, no todo estaba dicho, ya que en el año 1991, durante el desarrollo de una excavación, quienes participan en ella se asombraron al darse cuenta que 3 metros más abajo se encontraba el convento de San Francisco, que existió entre los años 1712 y 1868. El 13 de agosto de ese mismo año, dicho convento fue derrumbado por un terremoto. Que este convento de los franciscanos se comunicaban con los diferentes monasterios y conventos que existían en la época colonial acá. Una historia subterránea se tejía en los días del convento de San Francisco. Un camino que llevaba a la iglesia de la Merced y otros que llevaban a distintas partes nos muestran cómo mucho antes que nosotros llegáramos a estas tierras, una ciudad oculta con caminos, frailes y pilas bautismales convivían en las tierras del Valle de Azapa. Hoy se nos asegura que esa es la verdadera historia de los ruidos que escuchaba el señor Benítez. Sin embargo, aún no está dicha la última palabra. Cuenta la leyenda que una novia aparece y desaparece en el tiempo, buscando encontrar a su amado. Ella puede ser vista en un sendero de España, una avenida desierta de La Paz, Bolivia, o en algún recodo de la carretera hacia el Valle de Azapa, en el extremo norte de Chile. Nuestra historia, llena de misterios, ocurre en el Valle de Azapa. Es una de esas historias en que el amor y el destino se entrelazan trágicamente. Si algún conductor incauto se detiene junto a una muchacha vestida de novia que hace señas desde el borde de la carretera, puede encontrarse con más de una sorpresa. Carlos, en un mes de octubre, mes en que el destino le tenía reservado a esta novia enamorada su nacimiento y también su muerte. En los años 50 no existían los buses que hoy conocemos. Para ir de un lugar a otro, los habitantes de la zona viajaban en camiones, los cuales realizaban solo 2 viajes diarios. Ella viajaba al santuario de las Peñas
donde la esperaba su novio para unirse en matrimonio hasta que la muerte los separara. Sin embargo, el novio y la familia aguardaron inútilmente todo el día. El camión chocó de frente con otro camión. La ruta en ese entonces, muy estrecha, no permitió maniobra alguna. Al volcar, 3 personas perdieron la vida. Entre ellas, falleció con su vestido de novia Gloria del Rosario Barrios. Aquí comienza nuestra historia. Félix Segarra, en ese entonces, un hombre de tan solo 18 años, conducía uno de estos camiones. Uno de sus pasajeros era esta novia enamorada. El 6 de octubre llevábamos gente a Las Peñas y aquí en la altura del Alto Ramírez me di vuelta. Choqué con un camión del regimiento y con tan mala suerte que murieron 3 personas. De esas 3 personas había una señorita que se iba a casar a Las Peñas, según tengo entendido que apellida Barrios. Y esa niña se iba a casar y llevaba su traje de novia, ¿no?, para casarse arriba. Y después del accidente, al tiempo después, según cuenta mucha gente, que esta niña aparecía en la noche, se subía a los vehículos y a muchos choferes incluso los ha hecho hasta llorar. Gracias a Dios, a mí en ningún momento me ha salido. No fue así para la señora Julia Corbacho. Sin embargo, ella dice haber sentido miedo en su encuentro con esta leyenda. Vio a la joven novia esperar el camión en dirección a una cita de amor que no pudo ser. La que viejo, una joven, toda de blanco. Ahí estaba parada. Venía un auto, se paraba para embarcar para allá, para abajo, no quiso. Venía el otro tampoco. Después el otro se ha ido para abajo. Pero primero no quiso embarcarse. Yo estaba parada ahí mirando, ahí enfrente estaba. De frente allá, donde pararon a la antianoche ahí. Pero vea, varios ángulos la han visto, dice, por abajo, pero por acá no. Y una sola vez no la vi. Y me dio miedo, me entré para mi casa. Más allá de la ficción y del misterio, Gloria del Rosario Barrios, de ojos color aceituna, muere trágicamente a los 22 años y sus restos se encuentran actualmente en el Cementerio General de Arica. La vida, el amor y la muerte fueron sentimientos que durante un tiempo se adueñaron del corazón del novio de Gloria del Rosario. En la actualidad, él está vivo y casado. La memoria de los ariqueños y el desierto más árido del mundo recuerdan y acogen a esta novia que en algún lugar del camino aparece y desaparece buscando a su amado. Hay veces que viajaba hacia Arica y dice que le salía allá se bajaba allá en el cementerio, pero gracias a Dios a mí nunca me salió. Chile, sus ciudades y sus variadas localidades no solo poseen una riqueza material inmensa. Nuestros pueblos y localidades
guardan cada uno tesoros de incalculable valor histórico y cultural. Deseamos invitarlos a un viaje por nuestras regiones a partir de sus leyendas, mezcla mágica de realidad y fantasía que corre de boca en boca para mantener un tesoro cultural que da origen a los mitos y tradiciones. Nuestro viaje comenzará con las crónicas y leyendas de Arica y Parinacota, en la primera región de Chile. Entraremos en contacto con una realidad mítica que durante cientos de años se sigue conservando. Las imágenes y el sonido nos llevarán en un lenguaje de docuficción al encuentro de una novia enamorada que no pudo llegar a su cita de amor y murió trágicamente en un accidente. Hoy se aparece, cuentan, en el valle de Azapa, en la noche, a la vera del camino, testimoniando mágicamente la fuerza de su amor. Viajaremos a Parinacota, un pueblo a más de 4.000 metros de altura, donde una mesa anuncia la muerte, parándose frente a la puerta de las casas de antiguas familias del pueblo. Descubriremos los vestigios de una ciudad subterránea que yace bajo el mercado de Arica y que a través de túneles y pasadizos comunicaba a los antiguos frailes franciscanos. Reviviremos la leyenda de los guerreros gemelos que descansan a la orilla del lago Chungará y que Huiracocha, el enviado de Dios, convirtió en los volcanes Payachatas como símbolo de paz a la orilla del lago más alto del mundo. La fantasía nos llevará volando al pueblo de Socoroma, donde una leyenda incaica nos relatará cómo Dios un día convirtió en piedra a un grupo de zampolleros bailarines. Y usted podrá comprobar cómo la fantasía se hace realidad en este grupo de zampoñeros petrificados que se encuentran en la montaña al norte de Socoroma. Estos y otros relatos veremos en Crónicas y Leyendas de Arica y Parinacota. Muchas son las ciudades y pueblos que van perdiendo su patrimonio cultural. Pareciera que el paso inexorable de la modernidad va tejiendo un manto de olvido sobre sus tradiciones y leyendas. Sin embargo, algunas de estas se logran rescatar, gracias a que entre sus hijos hay una mano dispuesta a escribir y plasmar en el papel esas historias. Recordemos el caso de la Antofagasta de Andrés Abela, del Valparaíso de Joaquín Eduard Bello o el San Antonio de Roberto Parra. Arica también tiene muchos hijos que han o están trabajando por su patrimonio histórico-cultural. Uno de ellos fue don Alfredo Reiteri Cortés, artista plástico, escritor y fundador de muchas otras obras sociales, como el Hogar del Niño, la primera biblioteca pública de Arica y muchas otras. De don Alfredo Reiteri Cortés conservamos un buen recuerdo. Fue un hombre que llegó a ser gobernador de Arica, fue un estudioso de la antropología, de la arqueología, y sobre todas las cosas fue un hombre con un concepto humanista muy grande. Personalmente, como amigo que llegamos a ser,
Tengo muy bonitos recuerdos de haber pasado tardes completas en su estudio, prácticamente yo sin abrir la boca, escuchándole, porque valía la pena aprovechar y escuchar lo que él contaba y lo que él sabía. Que en el fondo se puede resumir diciendo que él quería elevar el nivel cultural de la ciudad a la que tanto quería. Don Alfredo falleció en 1974. Hoy, la Casa de la Cultura de Arica lleva su nombre. Sin embargo, su obra literaria de crónicas, leyendas y escritos históricos permanece aún inédita. Este viaje audiovisual se fundamenta en parte de esa obra inédita. Fantasía y ficción, realidad y magia, esta es la base de las leyendas y a este viaje los invitamos a ustedes, para que con sus fantasías continúen el relato.